Estas manos han preparado miles de comidas. Han medido ingredientes con precisión, han amasado con paciencia, han sofrito con mimo. Han alimentado a mi marido, a mi hijo, a mis amigos. Mi cocina siempre ha sido mi refugio, el lugar donde el amor se transforma en alimento. Pero hace poco en esta misma cocina, me gritaron. Me prohibieron tocar. Me hicieron sentir una extraña, una intrusa en el corazón de mi propio hogar. Fue una tarde de humillación silenciosa. Pero la vida, a veces, tiene una forma irónica de poner las cosas en su sitio, y la cena que siguió a ese grito, bueno, digamos que el horno no siempre obedece a quien más presume. Hola. Soy Isabel. Y hoy necesito compartir con ustedes esta historia. Les pido, si mis palabras les resuenan, que se suscriban a este canal. Y por favor, díganme en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país me escuchan. Saber que hay almas amigas al otro lado, compartiendo un café virtual conmigo, me hace sentir acompañada. Gracias. La cocina siempre ha sido mi territorio. No en un sentido de posesión egoísta, sino de pertenencia. Es el corazón de mi casa, este piso grande y un poco destartalado pero lleno de luz en el barrio de Chamberí, donde he vivido durante más de 40 años. Aquí crié a mi hijo Alejandro. Aquí compartí incontables cafés y confidencias con mi marido, Fernando, hasta que se fue hace ya 10 años. Las baldosas hidráulicas del suelo, desgastadas por miles de pasos, conocen mis secretos. Las paredes, revestidas de azulejos blancos y sencillos, han absorbido el aroma de mis guisos, el vapor de mis caldos, las risas y alguna lágrima derramada mientras picaba cebolla. Mi cocina no es moderna ni lujosa. No tiene una isla central de silestone ni electrodomésticos de acero inoxidable con nombres alemanes impronunciables. Tiene una encimera de mármol blanco sólida y fresca, perfecta para amasar. Tiene una vieja cocina de gas con fogones potentes que conozco al milímetro. Tiene armarios de madera pintados de blanco, llenos de cacharros heredados, de especias ordenadas en botes de cristal, de legumbres secas esperando su turno. Es una cocina vivida. Auténtica. Como yo. Tengo 67 años. Soy profesora de historia jubilada. Y cocinar es mi pasión silenciosa. Mi forma de meditar. Mi manera de expresar cariño. No soy una chef profesional, ni pretendo serlo. Soy una cocinera casera, de las de antes. De las que aprendieron las recetas mirando a su madre y a su abuela, de las que cocinan a ojo, probando, rectificando, poniendo el ingrediente secreto que no está en los libros, el tiempo. El amor. Pero hace un año mi territorio empezó a ser invadido. Sutilmente al principio. Luego con una determinación cada vez más evidente. Mi hijo Alejandro, mi único hijo de 40 años, y su mujer, Mónica, treintañera ambiciosa y moderna, tuvieron que mudarse conmigo. Problemas económicos, una vez más. El estudio de diseño gráfico de Alejandro, siempre precario, entró en barrena. Mónica, que trabajaba, o decía trabajar como coolunter freelance, otra de esas profesiones etéreas, se quedó sin proyectos. Y aterrizaron aquí. En mi casa. Con sus maletas llenas de ropa de marca y sus ínfulas intactas. Será solo temporal, mamá, me aseguró Alejandro con su habitual optimismo infundado. Unos meses. Hasta que relancemos la marca. Mónica tiene unas ideas geniales. Llevaban un año. Y la marca no parecía relanzarse. Pero Mónica se había relanzado en mi cocina. Al principio fueron sugerencias. ¿No crees, Isabel, esta olla express es un poco peligrosa? Deberíamos comprar una eléctrica programable. ¿Has probado el aceite de coco para sofreír? Mucho más sano que el de oliva. ¿De verdad sigues usando caldo de pollo normal? El ecológico bajo en sodio es. Yo sonreía, asentía, y seguía cocinando a mi manera. Pero Mónica no se rinde fácilmente. Empezó a comprar sus propios utensilios. Una batidora de vaso último modelo que ocupaba media encimera. Una máquina para hacer pasta fresca que usó una vez y ahora acumulaba polvo en un rincón. Un robot de cocina carísimo que prometía hacerlo todo pero que, en mi opinión, le quitaba el alma a la comida. Mi vieja batidora Brown, mi rodillo de madera heredado, mi pasapurés manual, fueron discretamente relegados al fondo de los armarios.
Luego vinieron los ingredientes. Mi despensa, antes llena de productos locales, de temporada, comprados en el mercado de Chamberí, empezó a llenarse de cosas extrañas. Semillas de chía. Bayas de goji. Harina de espelta integral. Leche de almendras. Sirope de arce. Productos carísimos con etiquetas en inglés que ella compraba online en tiendas bio y gourmet. Mi humilde pimentón de la Vera, mi azafrán de la Mancha, mi arroz bomba parecían sentirse intimidados. Y finalmente vino la crítica abierta. Ya no eran sugerencias, eran sentencias. Isabel, por favor, no frías tanto las croquetas, que absorben mucho aceite. Ese guiso huele fuerte. ¿Le has puesto laurel? La paella te ha quedado un poco pasada, ¿no crees? Lo decía con una sonrisa, sí. Pero sus ojos azules, fríos como el hielo, me juzgaban. Y lo peor era que lo hacía a menudo delante de Alejandro. Y él callaba. O a veces incluso le daba la razón. Sí, mamá, quizás un poquito menos de sal la próxima vez. Me sentía invadida. Desplazada. Minusvalorada en el único lugar de la casa que consideraba verdaderamente mío. Intenté hablar con Alejandro a solas. Hijo, Mónica está siendo un poco crítica con mi forma de cocinar. Él se ponía incómodo. Vamos, mamá, no seas exagerada. Solo intenta ayudar. Modernizar un poco las cosas. Ya sabes cómo es ella, siempre a la última. No quería ver el problema. O no se atrevía a enfrentarse a Mónica. Era más fácil dejarme a mí lidiar con ello. Así llegamos a la semana pasada. Martes. Mónica anunció durante el desayuno, ella tomaba un batido verde, Alejandro y yo café con tostadas, que el sábado siguiente vendrían a cenar, unos contactos importantísimos. ¿Contactos?, pregunté. Sí, Isabel, dijo Mónica con un aire de suficiencia. El director de una galería de arte muy prestigiosa de Nueva York. Y su mujer, que es crítica en Artforum. Vienen a Madrid solo 2 días. Los conocí en la Feria Arco. Si consigo que expongan el trabajo de Alejandro, además de diseñador gráfico en quiebra, también hacía unas fotos artísticas bastante deprimentes, en mi opinión, sería nuestro pasaporte. Nuestra salida de esta situación. Vaya, dije. Pues me alegro mucho. ¿Y qué piensan cenar? ¿Puedo preparar? No, me cortó ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Gracias, Isabel. Pero esta cena es crucial. Tiene que ser perfecta. Moderna. Sorprendente. Me encargo yo. Tengo unas recetas nuevas de Ottolenghi que quiero probar. Ottolenghi. Un chef famoso por sus recetas complicadas, llenas de ingredientes exóticos y técnicas sofisticadas. Mónica tenía todos sus libros preciosos con fotos espectaculares. Pero ¿sabría cocinar esas recetas? Nunca la había visto preparar nada más complejo que una ensalada de quinoa. ¿Estás segura, Mónica?, pregunté con cautela. Son recetas elaboradas. Y para invitados importantes, quizás sería mejor ir a lo seguro. Insinúas que no soy capaz, replicó ella, su tono volviéndose afilado. No, querida. Solo digo que. Pues no lo digas, me interrumpió. Me encargo yo. Tengo todo bajo control. Tú esa noche puedes cenar antes si quieres. O pedirte algo. Para no molestar. Me estaba echando. De mi propia cocina. De mi propia cena. ¿Pero no queréis que os ayude? Puedo picar las verduras, preparar la mise en place, ofrecí, intentando salvar mi orgullo. No, Isabel. De verdad. Prefiero hacerlo sola. A mi ritmo. Con mi música. Se levantó. Dio la conversación por terminada. Será una noche importante, Alejandro, le dijo a mi hijo. Asegúrate de tener lista tu presentación. Y salió de la cocina, dejándome allí, con mi taza de café fría y una sensación de humillación amarga. Pasé los días siguientes observando los preparativos de Mónica con una mezcla de curiosidad malsana y aprensión. La cocina se convirtió en su cuartel general.
Encargó por internet una cantidad ingente de ingredientes rarísimos: zumaque, agua de azahar, melaza de Granada, yogur griego de leche de oveja. Ingredientes que costaron una fortuna, cargada, por supuesto, a la cuenta conjunta que yo seguía alimentando. Desplegó sus libros de Ottolenghi sobre mi mesa de cocina. Hizo listas. Diagramas. Horarios. Parecía preparar una operación militar, no una cena. El sábado por la mañana, la tensión era palpable. Mónica correteaba por la cocina, con un delantal impoluto y el ceño fruncido, consultando sus recetas, pesando ingredientes con una balanza digital de precisión. Alejandro intentaba ayudar, pero ella lo despachaba con impaciencia. No, Alejandro, así no. El corte Juliana tiene que ser más fino. Déjalo, ya lo hago yo. Yo me mantuve al margen. En mi salita. Leyendo. O fingiendo leer. Escuchando los ruidos que llegaban de la cocina. El zumbido de la batidora. El golpe seco del cuchillo contra la tabla. Los suspiros de frustración de Mónica. A mediodía, el olor que llegaba no era prometedor. Un olor acre, a algo quemado. Me asomé discretamente. Mónica estaba sacando una bandeja del horno. Unas berenjenas asadas con especias. Estaban negras. Carbonizadas. Mierda, masculló ella, tirando la bandeja sobre la encimera con un estrépito. ¿Ves? Este horno tuyo es una porquería. Quema todo. Mi horno funcionaba perfectamente. Lo que pasaba es que ella lo había puesto a demasiada temperatura y se había olvidado de vigilarlo. ¿Necesitas ayuda, Mónica?, pregunté desde la puerta, mi tono lo más neutro posible. Ella se giró. Sus ojos lanzaban chispas. ¿Ayuda? Lo que necesito es que no te metas. Que me dejes en paz. Retrocedí. Solo intentaba. Pues no intentes, gritó. Y entonces dio un paso hacia mí. Me señaló con el dedo índice manchado de ceniza de berenjena. Su cara estaba roja de furia y frustración. Y lo dijo. La frase. La prohibición definitiva. Te lo digo por última vez, Isabel. Esta es mi cocina ahora. ¿Entiendes? Mía. Así que ni se te ocurra tocar nada. Ni preguntar. Ni respirar cerca. No toque mi cocina. No toque mi cocina. Las palabras resonaron en el aire cargado de humo. Me quedé allí paralizada en el umbral. Mirándola. Viendo el odio en sus ojos. El desprecio. La inseguridad disfrazada de arrogancia. Asentí. Lentamente. Entendido, Mónica, dije en voz baja. No, no volveré a molestar. Me di la vuelta. Y volví a mi salita. Cerré la puerta. Me apoyé en ella. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo. Pero esta vez no era solo dolor. Era algo más. Una frialdad. Una distancia. Había cruzado la línea. Definitivamente. Había reclamado mi cocina como suya. Me había expulsado de mi propio corazón. De acuerdo, Mónica. Aceptado. Tu cocina. Tus reglas. Tu cena. Tu responsabilidad. Veremos qué tal se te da. Sola. El portazo metafórico que Mónica había dado al expulsarme de mi propia cocina resonó durante toda la tarde del sábado. Fiel a mi palabra, y quizás también a un incipiente y amargo instinto de autopreservación, me retiré a mis aposentos. Me encerré en mi salita de lectura, la pequeña habitación contigua a mi dormitorio, que daba al patio interior y que se había convertido en mi último bastión inviolable. Cerré la puerta, un gesto que raramente hacía, pero que sentí necesario para marcar una frontera física, para aislarme del territorio comanche en que se había convertido el resto de la casa. Me senté en mi butaca, cogí el libro sobre Goya que había intentado leer por la mañana, pero las letras, esta vez, se negaban a formar palabras coherentes. Mi mente estaba allí fuera, en la cocina, imaginando, escuchando, esperando. Desde mi refugio me llegaban los sonidos amortiguados de la batalla culinaria de Mónica. El repiqueteo nervioso y arrítmico de un cuchillo contra la tabla de cortar.
El zumbido agudo y prolongado de la batidora último modelo, probablemente triturando alguna verdura exótica hasta convertirla en una papilla irreconocible. El abrir y cerrar constante de puertas de armarios y cajones, a veces con golpes secos que denotaban impaciencia o frustración. ¿Y los olores? Los olores eran una sinfonía desconcertante. ¿Se mezclaba el aroma dulzón y penetrante de alguna especia oriental, cardamomo? Comino, con un tufillo agrio a algo que se había quemado irremediablemente, las berenjenas, supuse, aunque quizás hubiera habido más bajas en el horno. Luego un vapor denso con olor a vinagre balsámico reducido. Más tarde algo que olía vagamente a pescado, pero mezclado con un perfume cítrico artificial como de ambientador. Mi nariz experta, acostumbrada a los aromas redondos y honestos de la cocina tradicional, no lograba identificar un plato coherente, solo notas sueltas, discordantes, que no auguraban nada bueno. Era como escuchar a una orquesta desafinada ensayando piezas inconexas. Intenté abstraerme. Puse música clásica en mis auriculares. Un cuarteto de cuerda de Haydn. Música serena, ordenada, racional. El contrapunto perfecto al caos que intuía al otro lado de la puerta. Intenté leer de nuevo. Forcé la vista sobre las láminas de los caprichos de Goya. Busqué refugio en la ironía mordaz del pintor aragonés, en su crítica a la estupidez y la vanidad humanas. Sí, Goya me entendería. Él sí que sabía de monstruos disfrazados de respetabilidad. Alrededor de las 5 de la tarde oí la voz de Alejandro. Había vuelto de donde fuera que hubiese estado. Oí cómo entraba en la cocina. Oí su voz, baja, preocupada. ¿Qué tal va todo, Lau? ¿Necesitas ayuda? Silencio. Luego la voz de Mónica, tensa, cortante. No. Vete. Me pones nerviosa. Un portazo. Alejandro había sido expulsado también. Su propio territorio invadido. Al cabo de un rato, llamó suavemente a la puerta de mi salita. «Mamá. ¿Estás ahí?» Abrí. Estaba en el pasillo con aspecto desolado. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté manteniendo mi tono neutro. «Nada». «Bueno, sí». Entró cerrando la puerta tras de sí. Se pasó las manos por el pelo. «Mónica está de los nervios. La cocina es un campo de batalla. Hay humo. Y huele raro». «Ya», dije. «¿Y qué puedo hacer yo?» «No lo sé», admitió sentándose en el borde de una silla. «Quizás podrías intentar hablar con ella. ¿Calmarla? Es que esta cena es muy importante, mamá. Este galerista, M.R. Henderson, puede cambiarnos la vida. Si le gusta mi trabajo». «¿Y crees que le gustará más tu trabajo si la cena es un desastre?», pregunté arqueando una ceja. Él suspiró. «No. Claro que no. Por eso estoy preocupado. Mónica se ha empeñado en hacer estas recetas complicadísimas. Ottolenghi dice. Pero creo que se le ha ido de las manos». «Ya se lo advertí a Alejandro», le recordé sin acritud. «Le ofrecí mi ayuda. Le sugerí ir a lo seguro». «Lo sé, mamá. Lo sé. Pero ya sabes cómo es. Cabezota. Y orgullosa. Y ahora no reconoce que necesita ayuda. Me ha echado de la cocina a gritos». «A mí también», dije en voz baja. Él me miró. «¿Qué?» «Esta mañana. Me gritó que no tocara su cocina. Que era suya». Alejandro abrió los ojos, incrédulo. «¿Te dijo eso? ¿A ti?» Asentí. Se cubrió la cara con las manos. «Dios mío. No tenía ni idea». «Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo. Es intolerable». «Lo es, Alejandro», confirmé. «Pero ya está hecho. He decidido mantenerme al margen. Es su cena. Su cocina. Su responsabilidad». «Pero hoy es un desastre anunciado», exclamó él. «Hará el ridículo. Y nos lo hará hacer a nosotros. Delante de Henderson. Quizás», admití. «O quizás sobre un milagro de última hora. Nunca se sabe».
Pero mi tono no era muy convincente. ¿Y qué hacemos?, preguntó desesperado. ¿Pedimos unas pizzas? Casi me echo a reír. La imagen de servir pizza a un galerista neoyorquino en medio del caos culinario de Mónica era tragicómica. No, Alejandro. No podemos hacer eso. Sería humillarla aún más. Y eso tampoco está bien. A pesar de todo, sentía una extraña, retorcida, compasión por ella. Por su ambición desmedida que la llevaba a estrellarse. Entonces, ¿qué?, insistió. Entonces nada, respondí. Dejaremos que siga su curso. Saldremos a cenar. Pondremos nuestra mejor cara. Seremos amables con los invitados. Y si la cena es un fracaso, pues lo capearemos como podamos. Con dignidad. Él me miró. ¿Dignidad? Mamá, será una vergüenza. La vergüenza, Alejandro, le dije recordando las palabras de mi abuela, no está en el fracaso. Está en la falta de honestidad. Y en la falta de respeto. Y de eso y ella tendrá que aprender su propia lección. Él no pareció muy convencido, pero asintió. Se levantó. Bueno. Voy a ir a intentar relajarme. O a rezar. Salió de la salita, dejándome de nuevo con mis pensamientos. La situación era perversa. Mi nuera me había prohibido entrar en la cocina, estaba a punto de servir una cena probablemente desastrosa a unos invitados cruciales para el futuro profesional de mi hijo. Y yo no debía hacer nada para evitarlo. Era como ver un tren descarrilar a cámara lenta. Las siguientes horas fueron una tortura auditiva y olfativa. Más ruidos de cacharros. Un golpe fuerte seguido de un mierda, claramente audible. El olor penetrante a cebolla quemada. Luego un silencio largo, ominoso. Y finalmente, hacia las 7:30, el sonido del secador de pelo proveniente de su dormitorio. La cocinera se estaba arreglando. La suerte estaba echada. A las 8 en punto salí de mi reclusión. Me había puesto un vestido sencillo de punto negro, mi collar de perlas de siempre, un maquillaje discreto. Quería estar correcta. Invisible si era posible. El salón principal estaba ordenado. Alguien, Alejandro, supuse, había recogido el caos de papeles y tazas. Habían encendido unas velas aromáticas de vainilla, un olor que detestaba, para intentar disimular el ambiente cargado que venía de la cocina. Alejandro estaba ya vestido con traje y corbata, pálido y con una sonrisa forzada. ¿Qué tal, mamá?, me preguntó, sirviéndose un whisky solo. ¿Necesitas algo? No, hijo. Estoy bien. ¿Y el chef? Se está terminando de arreglar, dijo, evitando mi mirada. Dice que todo está bajo control. Sonó el timbre. Puntuales. Las 8:30. Alejandro respiró hondo. Se ajustó la corbata. Fue a abrir. Entraron los invitados. M.R. Henderson, el galerista neoyorquino, era un hombre alto, delgado, de unos 60 años, con el pelo plateado, gafas de diseño y un aire de intelectual cosmopolita. Su mujer, una mujer menuda de rasgos afilados y mirada inteligente, la crítica de Artforum, supuse, vestía un elegante traje de chaqueta negro. Eran impresionantes. Irradiaban esa aura de poder cultural y económico que Mónica tanto ansiaba. Peter. Eleanor. Bienvenidos a nuestra casa, exclamó Alejandro, forzando un entusiasmo que sonó un poco estridente. Les estrechó la mano. Les ayudó con sus abrigos. Alejandro, querido. Encantados de estar aquí, dijo M.R. Henderson, su voz con un ligero acento británico. Su mirada recorrió el salón, evaluando. ¿Y Mónica? Ahora mismo baja, dijo Alejandro. Está ultimando los detalles de la cena. En ese momento apareció Mónica. Había obrado una transformación milagrosa. Llevaba un vestido largo de seda negra, muy escotado. Zapatos de tacón altísimos. Un maquillaje dramático. Y joyas. Muchas joyas. Sonreía. Radiante. Como si acabara de salir de un spa, no de una cocina llena de humo. Peter. Eleanor.
Qué placer tenerlos en casa, exclamó acercándose a ellos con los brazos abiertos, ofreciendo besos al aire. Perdonadme, estaba supervisando al servicio, mentira. El único servicio era ella misma. Mónica, querida. Estás de espectacular, dijo Eleanor, la crítica, con una sonrisa que no supe si era sincera o irónica. Oh, nada. Una cosita vieja que tenía en el armario, mintió Mónica con falsa modestia. Me presentaron. Y esta es mi madre Isabel, dijo Alejandro. Encantada, dije tendiendo la mano. M.R. Henderson me estrechó la mano con calidez. Isabel. Un placer. Alejandro nos ha hablado mucho de usted. Y de su conocimiento del arte. Me miró con interés genuino. Mónica intervino rápidamente. Sí, bueno, mi suegra es una gran aficionada. Pero pasemos al salón, por favor. Les sirvo una copa. Champán. Nos sentamos. Mónica ejercía de anfitriona perfecta. Ofrecía canapés, comprados, reconocí la bandeja de la pastelería de la esquina. Rellenaba las copas. Charlaba animadamente sobre la escena artística madrileña, sobre las últimas exposiciones, usando nombres y términos que parecían impresionarlos. Alejandro asentía, intentando meter baza de vez en cuando. Yo permanecía en silencio, observando. Sintiendo la tensión crecer a medida que se acercaba la hora de la cena. Huele maravillosamente, comentó Eleanor en un momento dado, olisqueando el aire. ¿Qué estás preparando, Mónica? O algo sencillo, dijo Mónica con falsa modestia. Unas cositas de Ottolenghi. Ya sabes, cocina mediterránea moderna. Con un toque exótico. Adoro a Ottolenghi, exclamó Eleanor. Sus ensaladas de berenjenas son sublimes. Vi a Mónica tragar saliva. Sí, bueno, yo he hecho una versión un poco diferente. Finalmente Mónica anunció que la cena estaba lista. Nos dirigimos al comedor. La mesa estaba puesta con esmero. Velas. Flores. La vajilla moderna. Copas relucientes. Todo perfecto. Salvo por un ligero olor a quemado que persistía en el aire, disimulado por el perfume de las velas. Nos sentamos. Mónica desapareció en la cocina para emplatar el primer plato. Alejandro intentaba mantener la conversación con los Henderson, visiblemente nervioso. Yo rezaba en silencio. Mónica volvió. Traía los platos. Con una sonrisa triunfal. Espero que les guste. Es tartar de vieiras con puré de chiribía y vinagreta de maracuyá. Dejó los platos frente a nosotros. La presentación era ambiciosa. Un pequeño montículo de puré blanquecino. Unas vieiras troceadas por encima. Y unas gotas de algo amarillento alrededor. Cogimos los cubiertos. Hubo un silencio expectante. Probamos. Y entonces supe que la noche iba a ser muy, muy larga. El primer bocado fue revelador. En el peor sentido posible. Mientras Mónica nos observaba desde la cabecera de la mesa con una sonrisa expectante, esperando los elogios que claramente anticipaba por su creación, sofisticada, yo luchaba por mantener una expresión neutra, por tragar aquella cucharada sin hacer una mueca de desagrado. Las vieiras, que deberían haber sido delicadas, frescas, con ese sabor dulce y marino inconfundible, tenían una textura gomosa, correosa, como si hubieran sido cocidas en exceso y luego enfriadas bruscamente. Y el sabor del sabor era aún peor. Estaban impregnadas de un gusto agrio, casi avinagrado, que mataba cualquier otro matiz. La vinagreta de maracuyá, supuse que en lugar de aportar un contrapunto exótico y refrescante, había invadido el plato con una acidez descontrolada, casi agresiva. Y el puré de chiribía, bueno, era una masa blanquecina, pastosa, con un regusto terroso y ligeramente amargo, como si no hubiera sido cocida lo suficiente o quizás simplemente no era chiribía. Era, en conjunto, un plato fallido. Un plato pretencioso que intentaba ser moderno y sofisticado, pero que resultaba incomible. Miré discretamente a los demás comensales. Alejandro, mi hijo, masticaba con dificultad, su mirada fija en el plato, evitando mis ojos. Podía ver el sudor frío perlado en su frente. Estaba sufriendo.
No solo por el mal sabor, sino por la vergüenza anticipada. Los Henderson, Peter y Eleanor, eran más diplomáticos. O quizás simplemente estaban acostumbrados a disimular en situaciones sociales incómodas. Eleanor, la crítica de arte, masticaba lentamente con una expresión pensativa, casi analítica, como si estuviera diseccionando una obra conceptual difícil. Peter, el galerista, había apartado discretamente las vieiras hacia un lado del plato y se concentraba en rebañar el escaso puré con un trozo de pan. Murmuró Eleanor tras tragar el primer bocado. Interesante, Mónica. Una combinación y audaz. La acidez del maracuyá con la vieira, sorprendente. Usó la palabra sorprendente con una entonación que dejaba abierta la puerta a interpretaciones. ¿Verdad?, exclamó Mónica, radiante, interpretando la ambigüedad como un cumplido. Quería salirme un poco de lo típico. Darle un toque rompedor. Peter Henderson asintió educadamente. Muy original, sin duda. Cambió rápidamente de tema. Alejandro, Mónica nos comentaba que tienes un nuevo proyecto fotográfico. ¿Algo sobre la transformación urbana? Alejandro pareció aliviado de poder hablar de lo suyo. Empezó a explicar con un entusiasmo un poco forzado, su serie sobre lavapiés, sobre la gentrificación, sobre la poesía visual de la decadencia. Peter escuchaba con interés aparente, haciendo preguntas inteligentes. Eleanor intervenía ocasionalmente con alguna observación aguda sobre la composición o la luz. Mónica los observaba satisfecha. Su plan parecía funcionar. La comida era lo de menos. Lo importante era la conversación, los contactos, la oportunidad de vender a Alejandro. Yo me mantuve en silencio. Comí un poco del puré, evitando las vieiras. Bebí agua. Observaba. Observaba a Mónica, su seguridad impostada, su sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos. Observaba a Alejandro, su ansiedad mal disimulada bajo una capa de entusiasmo profesional. Y observaba a los Henderson. Eran inteligentes. Cultivados. Podían parecer encantados con la charla sobre arte, pero yo sabía que también estaban evaluando. Evaluando el ambiente. Evaluando la comida. Evaluando la autenticidad. Y algo me decía que aquella fachada de modernidad y sofisticación que Mónica intentaba proyectar no los estaba convenciendo del todo. Había demasiadas grietas. Demasiadas notas discordantes. Empezando por el tartar de vieiras. Mónica se levantó para retirar los platos del primer plato. Insistió en hacerlo ella misma, rechazando mi ayuda. No, Isabel, tranquila, tú disfruta. Se llevó los platos casi llenos a la cocina. Oí el ruido del agua corriendo en el fregadero, probablemente tirando los restos por el desagüe. Volvió al poco rato, oliendo ligeramente a humo. ¿Listos para el segundo?, preguntó con una sonrisa forzada. Es mi plato estrella. Cordero lechal asado a baja temperatura con costra de pistachos y salsa de yogur y menta. Sonaba complicado. Y potencialmente desastroso. Alejandro me lanzó una mirada de pánico silencioso por encima de la mesa. Le respondí con una leve inclinación de cabeza, intentando transmitirle calma. Ya no había nada que hacer. Solo esperar. Mónica volvió de la cocina, esta vez con una fuente grande. Sobre un lecho de algo verde oscuro, espinacas salteadas, quizás, descansaban unas piezas de cordero. O lo que parecían ser piezas de cordero. Estaban cubiertas por una costra negruzca irregular, salpicada de trocitos verdes, los pistachos, supuse. Y todo ello flotaba en una salsa blanquecina, de aspecto un poco cortado. El olor era indefinible. Una mezcla extraña de carne requemada, menta demasiado intensa y algo vagamente lácteo. Boila, exclamó Mónica, dejando la fuente en el centro de la mesa con un aire triunfal. Pero su sonrisa vaciló un instante al ver el aspecto del plato bajo la luz directa de la lámpara del comedor. Hubo un segundo de silencio incómodo. Incluso los Henderson parecieron momentáneamente desconcertados. Vaya, dijo Peter, intentando sonar amable. Tiene un aspecto rústico. Es la costra de pistachos, explicó Mónica rápidamente. Queda así oscura al gratinarla. Pero por dentro está jugosísimo. Cocinado durante 8 horas a 60 grados. Empezó a servir.
Con dificultad. La carne, lejos de estar jugosa, parecía seca, correosa. Se resistía al cuchillo de trinchar. La costra se desprendía en trozos carbonizados. La salsa de yogur se deslizaba por el plato, dejando un rastro acuoso. Nos sirvió a todos. Porciones generosas como intentando compensar la apariencia con la cantidad. Cogí el tenedor y el cuchillo. Intenté cortar un trozo de cordero. Fue difícil. La carne estaba dura, fibrosa. La costra, quemada por fuera, estaba blanda y aceitosa por dentro. Probé un bocado. El sabor era indescriptible. Una mezcla amarga de carne pasada, pistachos carbonizados y una salsa de yogur agria, donde la menta resultaba agresiva, casi medicinal. Era sencillamente incomible. Miré a los demás. Alejandro masticaba con una lentitud agónica, su rostro pálido. Sofía, que había aceptado un trocito pequeño para probar, hizo una mueca de asco y lo apartó disimuladamente bajo un trozo de pan. Eleanor, la crítica, pinchaba la carne con el tenedor, examinándola con una curiosidad casi científica, pero sin llevársela a la boca. Peter. Peter había dejado los cubiertos a un lado y bebía agua con determinación. Mónica fue la única que comió. O fingió comer. Cortaba trocitos minúsculos, se los llevaba a la boca, masticaba con aparente deleite. Está delicioso, ¿verdad?, dijo, mirándonos, buscando una aprobación que no llegaba. La clave es el contraste. El crujiente de la costra, la suavidad de la carne, el frescor de la salsa. El silencio se hizo espeso. Insoportable. Fue Eleanor, la crítica, quien rompió el hielo. Con una delicadeza cruel. Dejó los cubiertos sobre el plato intacto. Se limpió los labios con la servilleta. Y miró a Mónica. Mónica, querida, dijo, su voz suave pero con un filo cortante. Aprecio enormemente tu esfuerzo. Y tu valentía al intentar una receta tan compleja de Ottolenghi. Es un chef maravilloso, pero endiabladamente difícil. Requiere una técnica impecable. Y sobre todo, un horno que funcione a la perfección. Mónica se quedó helada. Entendió la indirecta. La culpa era del horno. Mi horno. Sí, bueno, balbuceó Mónica. Este horno es un poco antiguo. Me ha dado algunos problemas. Ya veo, dijo Eleanor. Volvió a mirar el plato. El cordero a baja temperatura es delicado. 1 grado de más, 1 minuto de menos, y el resultado puede ser inesperado. Sonrió levemente. Quizás para la próxima vez, sería más seguro optar por algo más tradicional. La cocina española tiene joyas maravillosas. Un buen cochinillo asado. Un rabo de toro estofado. Platos que siempre funcionan. Y que, permíteme la sugerencia, quizás encajarían mejor con el carácter de esta casa. Su mirada recorrió mi comedor, mis muebles castellanos, mis cuadros de paisajes. Fue una estocada maestra. Elegante. Precisa. Devastadora. No solo había criticado la comida. Había criticado la pretenciosidad de Mónica. Su intento de ser algo que no era. Y sutilmente me había defendido a mí. A mi estilo. A mi casa. Mónica se quedó sin palabras. Pude ver cómo el color subía por su cuello. Estaba lívida. Humillada. Delante de los invitados que quería impresionar. Delante de su marido. Delante de mí. Peter Henderson intervino rápidamente intentando salvar la situación. Bueno, la conversación está siendo fascinante. Alejandro, háblame más de esas fotografías tuyas. Me interesa mucho tu visión sobre la ciudad. La conversación se reanudó. Forzada. Artificial. Pero el daño ya estaba hecho. La cena, el evento perfecto de Mónica, se había convertido en un fracaso estrepitoso. Y la culpa, convenientemente desviada, recaía sobre mi viejo horno. Y por extensión, sobre mí. Mónica ya no sonreía. Permaneció en silencio durante el resto de la cena, con la mirada perdida, removiendo los restos carbonizados de su cordero Ottolenghi. Alejandro intentaba mantener la compostura, pero su nerviosismo era evidente.
Los Henderson profesionales siguieron charlando de arte, pero su entusiasmo inicial se había enfriado. Yo permanecí en silencio. Observando. No sentía alegría por el fracaso de Mónica. No sentía Schadenfreude. Sentía una profunda tristeza. Tristeza por ella, por su necesidad desesperada de aparentar. Tristeza por mi hijo atrapado en esa espiral de falsedad. Y tristeza por mí por verme envuelta en esa comedia de errores y vanidades. Cuando por fin llegó la hora del postre, una tarta de queso comprada en una pastelería cara, que Mónica presentó como una pequeña licencia, no tuve tiempo de hacerla yo misma, nadie tenía ya mucho apetito. Tomamos el café rápidamente. Los Henderson se despidieron con amabilidad, pero con una cierta prisa. Gracias por una velada inolvidable, Mónica, a Alejandro, dijo Peter, estrechando sus manos. Isabel, un placer conocerla. Espero que volvamos a coincidir. Me guiñó un ojo cómplice. Los acompañamos a la puerta. En cuanto se cerró, Mónica estalló. Todo por tu culpa, me gritó girándose hacia mí, sus ojos lanzando chispas. Ya no había rastro de la anfitriona sofisticada. Por tu estúpido horno. Por tu cocina anticuada. Has arruinado la noche más importante de nuestras vidas. Perfecto. Aquí tienes el capítulo 4 y las consideraciones finales de la historia, concluyendo la narrativa de Isabel con la densidad, el estilo y la longitud requerida, entre 15.000 y 20.000 caracteres para el capítulo. Capítulo 4. El aroma recuperado de la dignidad. La acusación de Mónica resonó en el vestíbulo silencioso, rebotando en el mármol frío del suelo y en los espejos dorados que multiplicaban nuestras figuras tensas. Todo por tu culpa. Por tu estúpido horno. Has arruinado la noche más importante de nuestras vidas. Sus palabras, cargadas de una furia irracional y de la amargura de su propio fracaso culinario, buscaban desesperadamente un chivo expiatorio, una cabeza de turco sobre la que descargar la vergüenza insoportable que la consumía. Y yo, la vieja suegra con la cocina anticuada, era el blanco perfecto. La diana fácil para su frustración y su orgullo herido. Me quedé mirándola. Ya no sentía la rabia inicial, ni siquiera la tristeza profunda que me había embargado durante la cena. Sentía una calma extraña. Una calma lúcida, casi distante. Como si estuviera observando una escena ajena, una obra de teatro un poco absurda y bastante patética. Vi su rostro congestionado, su maquillaje perfecto ahora corrido por una lágrima de rabia solitaria que descendía por su mejilla. Vi sus manos apretadas en puños a los costados de su vestido de seda negra. Vi la tensión en sus hombros. Y vi, sobre todo, su miedo. El miedo pánico a no haber estado a la altura. A haber fracasado estrepitosamente en su intento de impresionar a los Henderson, de escalar un peldaño más en ese mundo social que tanto ansiaba conquistar. Su agresividad era simplemente la máscara de su propia inseguridad. Alejandro, mi hijo, estaba a su lado, pálido, desencajado. Miraba de Mónica a mí, con una expresión de súplica silenciosa. Quería que yo dijera algo que la calmara, que asumiera quizás una parte de la culpa para desactivar la bomba. Quería, como siempre, evitar el conflicto a toda costa. Pero yo ya no estaba dispuesta a jugar ese papel. Ya no era la madre abnegada dispuesta a sacrificarse por la paz familiar. La Isabel que había recuperado su voz, aunque fuera en silencio, no iba a aceptar una culpa que no le correspondía. Mi horno, Mónica, respondí, mi voz sonando sorprendentemente tranquila, casi didáctica, funciona perfectamente. He asado corderos en él durante 30 años. Y te aseguro que ninguno ha terminado carbonizado. Ella me miró con odio. Insinúas que ha sido culpa mía, siseó. No insinúo nada, querida, repliqué manteniendo la calma. Solo constato un hecho. Quizás las recetas de Ottolenghi requerían una vigilancia más atenta. O quizás simplemente no eran la elección adecuada para una cena tan importante. A veces, la sencillez es la mejor aliada de la elegancia. Recordé las palabras sutiles pero certeras de Eleanor Henderson. Sencillez, bufó Mónica. Tú y tu maldita sencillez. Vives anclada en el pasado. En tus guisos de abuela. El mundo ha cambiado, Isabel. La gente quiere innovación. Experiencias. La gente, querida Mónica, dije acercándome un paso a ella,
obligándola a sostener mi mirada. Lo que quiere, sobre todo cuando paga una fortuna por cenar, o cuando es invitada a una casa, es comer bien. Comer algo reconocible. Algo hecho con cariño. Y sobre todo, algo que no esté quemado ni avinagrado. Vi cómo el color volvía a subir a sus mejillas. Estaba furiosa, pero mis palabras, dichas con calma y precisión, la habían desarmado. No podía rebatirlas. Además, añadí, rematando la faena con una estocada final y silenciosa, creo recordar que tú misma insististe en encargarte de todo. Que esta era tu cocina. Tu cena. Tu responsabilidad. Se quedó sin palabras. Abrió la boca para replicar, pero no encontró argumento. Se dio media vuelta bruscamente y subió las escaleras hacia su dormitorio, casi corriendo, sus tacones repiqueteando con furia sobre los escalones de madera. Oí el portazo de su habitación retumbar en el silencio. Alejandro y yo nos quedamos solos en el vestíbulo. Él seguía pálido. Me miraba con una mezcla de admiración. ¿Miedo? ¿Resentimiento? Mamá, empezó a decir, su voz ronca. No digas nada, Alejandro, le interrumpí suavemente pero con firmeza. Estoy cansada. Muy cansada. Y tú también deberías estarlo. Pero Mónica tendrá que aprender a gestionar sus frustraciones, dije. Y tú tendrás que aprender a poner límites. O a vivir con las consecuencias de no hacerlo. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y fui hacia mi refugio. Hacia mi salita. Necesitaba silencio. Necesitaba paz. Necesitaba mi espacio. Cerré la puerta de la salita. Me quité los zapatos. Me dejé caer en mi butaca. El silencio me envolvió. Era un silencio denso, cargado aún por los ecos de la noche. Pero era mi silencio. Un silencio recuperado. Pasaron los días. La atmósfera en casa siguió siendo tensa, pero diferente. Mónica apenas salía de su cuarto o del despacho. Cuando nos cruzábamos por el pasillo, evitaba mi mirada. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por un resentimiento hosco, silencioso. Ya no hacía comentarios sobre mi ropa, ni sobre mis costumbres. Simplemente me ignoraba. Era casi peor que sus críticas, pero también, extrañamente, más soportable. Era la constatación de una ruptura, de una distancia que quizás ya no tendría retorno. Alejandro, en cambio, estaba diferente. Más callado, sí. Más pensativo. Pero también más presente. Empezó a buscar mi compañía. Se sentaba conmigo en la salita por las tardes, a veces leyendo en silencio, otras veces iniciando conversaciones tímidas sobre libros, sobre política, sobre recuerdos de su infancia. No mencionamos la cena. No mencionamos a Mónica. Era un tema tabú. Pero sentía que él estaba reflexionando. Que la humillación de aquella noche, no solo la mía, sino también la suya propia ante los Henderson, le había hecho cuestionarse cosas. Veía en sus ojos una lucha interna. La lucha entre la lealtad o la dependencia hacia su mujer y la necesidad de recuperar algo. Quizás su propia identidad. Quizás su relación conmigo. Yo no presioné. Simplemente estuve allí. Escuchando. Ofreciendo mi presencia silenciosa. Dejando que él marcara el ritmo. Sabía que cualquier reproche, cualquier te lo dije, sería contraproducente. Tenía que darle espacio. Tiempo. Para que él mismo encontrara sus respuestas. La cocina volvió a ser mía. De forma natural. Sin necesidad de reclamarla. Mónica ya no entraba en ella, salvo para coger un yogur del frigorífico o usar el microondas. Dejó de planificar menús. Dejó de comprar ingredientes exóticos. Dejó de criticar mis guisos. Simplemente abdicó. Derrotada por un cordero carbonizado y unas vieiras avinagradas. Yo volví a cocinar. A mi ritmo. A mi manera. Volví a llenar la casa con los aromas familiares. El olor del sofrito lento. Del caldo cociendo a fuego bajo. Del pan recién horneado los domingos por la mañana. Cocinar se convirtió de nuevo en mi forma de meditar, de sanar.
Y también en mi forma silenciosa de reafirmar mi lugar. De decir, sin palabras, este es mi hogar. Y aquí mando yo. Una tarde, una semana después de la cena, Alejandro entró en la cocina mientras yo preparaba una tortilla de patatas. El olor llenaba el aire. Huele increíble, mamá, dijo acercándose. Se apoyó en la encimera, observándome mientras yo le daba la vuelta a la tortilla con mi viejo plato de loza. Gracias, hijo. ¿Quieres un trozo? Por favor. Le corté una cuña generosa. Se la comió allí mismo, de pie con los dedos. Cerró los ojos al probarla. Dios, murmuró. Hacía años que no comía una tortilla así. Como las de antes. La receta no ha cambiado, le dije sonriendo levemente. Él me miró. No. La receta no. He cambiado yo. Hizo una pausa. Mamá, tenemos que hablar. De Mónica. De nosotros. Lo sé, hijo, respondí, apagando el fuego. Cuando estés listo. Él asintió. Pronto. Te lo prometo. Necesito poner orden. Salió de la cocina. Dejándome sola con el calor del fogón y una mezcla de esperanza y temor. El camino por delante sería largo. Difícil. Lleno de obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que quizás había una luz al final del túnel. Una luz tenue, sí. Pero una luz. Miré mis manos. Apoyadas sobre la encimera de mármol. Manos de 67 años. Manos arrugadas. Manos que habían sido insultadas. Pero manos que aún sabían cocinar. Que aún sabían acariciar. Que aún sabían llamar. Y que, a pesar de todo, seguían siendo las dueñas de esa cocina. Y de mi propia vida. Hola de nuevo. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia, que tuvo como escenario principal mi cocina, el corazón de mi hogar. Cuando mi nuera, Mónica, me gritó que no tocara su cocina, sentí una profunda herida. Fue un intento de despojarme de mi espacio, de mi identidad, de mi rol en la familia. Su necesidad de controlar, de aparentar, la llevó a una humillación pública, la suya propia, durante aquella cena desastrosa. A veces la arrogancia es la peor consejera en la cocina y en la vida. Verla fracasar no me produjo alegría, sino una profunda tristeza. Tristeza por ella, atrapada en su propia inseguridad. Tristeza por mi hijo, que parecía haber perdido su rumbo. Pero también sentí una especie de justicia poética. La cocina, mi cocina, con sus viejos fogones y sus recetas sencillas, le había dado una lección de humildad que mis palabras nunca habrían conseguido. Recuperar mi espacio, volver a cocinar mis platos, sentirme de nuevo dueña de mi hogar, ha sido un proceso lento, silencioso. No sé qué deparará el futuro a mi hijo y a mi nuera. Pero he reafirmado mi lugar. He defendido mi territorio. Y he recordado que el verdadero sabor de la vida no está en los ingredientes exóticos ni en las presentaciones sofisticadas, sino en la autenticidad, en el cariño, y en una buena tortilla de patatas hecha con manos que, aunque viejas, todavía saben amar. Gracias por escucharme hoy. Leeré, como siempre, cada uno de sus comentarios. Sus palabras, sus experiencias compartidas, son un ingrediente fundamental en mi propia receta para seguir adelante. Cuídense mucho. Y recuerden siempre el valor incalculable de las cosas hechas con amor. Esas nunca fallan. Hasta pronto.